Muy buenas noches. Damos la bienvenida nuevamente a un programa más de Clínica de la Fe. El día de hoy se nos ha propuesto un tema que tiene diversos retos y yo digo que también como diversos imposibles, pero vamos a ver qué podemos comentar de ello. Y el tema tiene que ver con esta idea de si existen las comunidades de fe ideales, armoniosas, pacificadoras, hermanadoras, reparadoras de las almas pecadoras y heridas. Eh, y esto tiene que ver, digamos, con la interrogante de si es posible establecer un lazo armonioso entre los líderes de las comunidades de fe y la feligresía que asiste ahí. Por supuesto que poner en cuestión el lugar del líder y poner en cuestión las formas de estar de los feligreses, pues es un asunto nada sencillo, sobre todo cuando uno atiende la particularidad de cada sector, ¿no? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los hombres, porque cada uno de estas poblaciones tiene no solamente demandas muy particulares, sino también procesos muy particulares, ¿no? Eh, si bien estoy entendiendo, la idea es discutir una suerte de modelo eclesiológico que se inscribe básicamente, digamos, en el horizonte de lo deseable, en aquello que en el texto bíblico suele aparecer como una promesa por venir, y que esta promesa por venir pues queda configurada y queda sintetizada en una especie de ética del líder, pero también de ética del feligrés, en donde la consigna es llegar a la estatura del varón perfecto, y justo ese horizonte es lo que vuelve muy polémico y muy problemático los modelos eclesiales. Si no equivocamos, digamos, la reflexión del día de hoy, pues lo primero que uno puede señalar es, por un lado, es que las comunidades de fe no son comunidades sanas, porque si fueran comunidades sanas, entonces no convocarían al pecador. Las comunidades de fe, y eso clínicamente hay que reconocerlo, son comunidades enfermas, porque son comunidades que básicamente congregan a quienes no solamente se sienten pecadores, sino se saben portadores de pecado. Y eso pues plantea la presencia de una feligresía que permanentemente está exigiendo la redención de sus existencias y también está exigiendo cotidianamente pues, la presencia de líderes capaces de hacer lecturas muy puntuales de los efectos que producen los estados pecaminosos, pero también pastores que tengan la capacidad de poder tener el discernimiento suficiente como para orientar sus intervenciones, sus decires, sus haceres frente a estos cuerpos que padecen, digamos, una condición delicada, en tanto son sensibles, o yo diría muy sensibles, a los abusos que potencialmente puede gestarse entre los liderazgos de las comunidades, ¿no? Esto sin dejar de lado, por supuesto, los distintos modelos eclesiales que se han ido gestando en los campos religiosos,
tanto el modelo eclesial católico, que es piramidal, que es corporativo, que es vertical y que es también autoritario, frente, digamos, a las propuestas protestantes, que pese a el dicho de que son algunas de ellas democráticas o que algunas de ellas son de algún modo parecidas a las propuestas católicas, en general, digamos, creo que en México se padece un exceso de autoritarismo y esos grupos evangélicos que suelen presentarse como democráticos, pues en el fondo son comunidades profundamente autoritarias, prescriptivas, eh, con mucha inclinación a lógicas autoritarias, pero también con mucha inclinación a establecer normas que ni los pastores son capaces de seguir. En este escenario, pues me parece que la conversación girará en torno a lo deseable, eh, y la interrogante permanente de si lo deseable es posible alcanzarlo o si lo deseable aparece en los discursos religiosos como como una especie de retardo de la llegada de lo prometido, ¿no? ¿Y qué es lo prometido? Pues lo prometido es, digamos, las comunidades sanadoras, las comunidades que dotan de redención, y sobre todo las comunidades que dotan de santidad y dotan de vida plena a quienes ahí se congregan, ¿no? Frente a esta expectativa, pues iremos haciendo comentarios que irán enriqueciendo, digamos, la interrogante, ¿no? De si sí existen, al menos potencialmente, las comunidades, digamos, pues que tengan por lo menos la pretensión de ser saludables y de ofrecer espacios armoniosos que recomponen y facilitan la vida plena que promete la escritura, ¿no? Y con eso dejaría, digamos, esta presentación y este primer comentario. Muchas gracias, César. Vamos a hacer una dinámica un poquito distinta esta noche. Vamos a estar haciendo unos planteamientos como detonantes del diálogo y por ahí estaremos turnando la palabra a los que hoy están en esta sesión acompañándonos como panel, como mesa de diálogo. Y bueno, lo que yo veo como parte de la problemática es que en el mundo religioso, quizás particularmente por mi experiencia debo hablar del mundo evangélico, se percibe una distorsión en la interpretación de la realidad concreta. Eso nos lleva a una problemática fundamental de inicio. Estaríamos hablando de una superestructura ideológica y por citar una fuente, estaba leyendo un libro de Howard Sindel que se llama Asesoramiento y Cuidado Pastoral, editado por Libros Desafío, donde él afirma en su capítulo número 5 que la esencia del cuidado y la asesoría pastoral es la facilitación de la plenitud espiritual, cualquier cosa que esto pueda significar. Entonces, sí, desde la definición ontológica, el ser y deontológica también, el ser y el deber ser de un líder de una organización religiosa es cuidar de su rebaño, facilitando la plenitud espiritual, sin que esto quede como que muy claro, muy definido, pues ahí vienen muchos de los desafíos, ¿no? Mucho de lo que vemos hoy en la práctica, ¿no? Y para compartirle la palabra al profesor Charlie, nada más quisiera citar por último al filósofo Slavoj Žižek, que él dice que si Dios existe, entonces todo está permitido. Esto lo hace en su crítica al fundamentalismo religioso, partiendo de esa idea de que
en un mundo donde Dios existe, entonces todo lo que se hace en el nombre de Dios queda en automático justificado. Profesor Charlie, ¿consideras que sí estamos hablando de una superestructura ideológica al hablar de comunidades de fe? No, pues está difícil la pregunta porque pues tampoco hay iglesia que no se haya vinculado efectivamente o posicionado según su tiempo y sus apariciones respecto a la ideología dominante, podríamos decir, si se permite, el exceso anacrónico, ¿no? Pero sí podemos afirmar, ahí sí, sin duda y con toda certeza histórica, pues que se posiciona frente a los poderes fácticos y hegemónicos que oprimen la vida y que no le permiten su libre desarrollo. Por ahí dirían algunos teóricos el libre desarrollo de las existencias, ¿no? Y que tienen y que controlan incluso los flujos de pensamiento, los flujos afectivos. eh, y dentro de este espacio, pues la mayoría, o eh, al menos propiamente el cristianismo, pues se presenta como un, un refugio, una guarida. Originalmente por ahí César apelaba a la ética. eh, la palabra ética en su etimología pues quiere decir guarida, refugio. Por ahí también tiene una acepción de costumbre y tiene que ver en el sentido de pues qué tipo de prácticas, qué tipo de costumbres se generan en una sociedad para eh, que nos sirva de paraguas sobre el influjo de la moral. O sea, es decir, si la tendencia es justamente a borrar las formas de vida exigiendo sumisiones, imposibilitándola incluso hasta en términos imaginativos, festivos, en todos los ámbitos de las dimensiones humanas, ahí donde hay represión, hostigamiento, hostilidad, sumisión, pues parece ser que por lo menos por lo menos el primer cristianismo se pensaba como eh, afirmando una comunidad distinta, ¿no? Esperanzadas en que algo distinto iba a llegar, en que la comunidad tenía que ser fuerte y que además la comunidad necesariamente tenía que alejarse de esas prácticas y afirmar otro tipo de valores que no fueran los hegemónicos, ¿no? Que tenían prácticas que tenían que ver con el cuidado, con el acompañamiento, con... em, cabe recalcar también con una organización muy particular en la que al menos pues por ahí encontramos, ¿no? En los relatos de hechos quizás, una comunidad organizada según tareas, pero no así organizada jerárquicamente. O sea, es decir, si bien hay diferencias en las tareas que realizaban pues las primeras comunidades, no había una diferencia, como lo llamas tú, eh, jerárquica, ontologizante, ¿no? O sea, es decir, eran radicalmente iguales y todos servían a todos porque se comprende que la existencia es enteramente común y enteramente compartida, ¿no? Y a partir de ahí es que se pueden plantear relaciones vinculares de pares, ¿no? Entre iguales que no estén pasadas por eh, la dominación o por lo menos
la suavicen, ¿no? Nunca afirman, por ejemplo, que justamente cuestiones como la tristeza o el dolor desaparecen y que absolutamente todo es próspero, sino más bien eh, sí hay una promesa de paliar la vida de los sujetos que ya padecen la vida y borrar, difuminar esas relaciones que existen entre mantenedor, mantenido, protector, protegido, quizás salvador, salvado, porque le corresponde enteramente a la comunidad hacerse cargo, ¿no? Eh, por ahí que citabas a Zizek, justamente la crítica la plantea en términos de los extremismos religiosos, entre alguien que no tiene una fe mediada y alguien que más bien está instalado en la certeza, y pone el ejemplo de los kamikazes, ¿no? Como Dios es garantía de mi actuar, entonces, pues, ¿qué más da si voy contra unas torres y me estrello y hago todo tipo de actos espectaculares y violentos hacia mí mismo y los otros, porque estoy instalado en la, en la garantía? En cambio, la fe duda, y desde la comunidad, como la fe es una duda permanente, pues solo se puede afirmar que nos tenemos nada más a nosotros mismos. Y pues no sé, por ahí vinculándolo con lo espiritual que planteabas, pues ya no recuerdo quién de los padres de la iglesia solía repetir una frase del estilo, eh, ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si no existiera, ¿no? Y me parece que en ese equilibrio y en esa balanza, pues muchas de estas dicotomías que planteaban, pues pueden verse o asumirse de una manera distinta, en tanto que lo único que queda es la comunidad de los radicalmente iguales. Muchísimas gracias, profesor Charlie. Entonces, bueno, otro planteamiento para detonar el diálogo. Por ahí compartimos la palabra con Irene, con Oscar, Irene y Yashua, que están juntos. En su perspectiva, ¿cuál sería la misión de una comunidad de fe en estos tiempos posmodernos, poscapitalistas, con todos los retos sociales que tenemos? ¿Qué sentido tiene hacer comunidad? Por favor, Irene y Yashua. Hola. Eh, bueno, creo que por lo menos en mi caso, pues creo que lo que yo he buscado es como un acompañamiento, una amistad. Ni siquiera busco consejos, sino solamente como una amistad con alguien, ¿no? En este tipo de comunidades. Sin embargo, pues tampoco las he tenido. eh, y bueno, tiene muy poco que comentaba pues, como con una amiga de la iglesia, ¿no? Le digo, para mí es mucho más fácil expresarme y si estoy enojada, a lo mejor decir groserías o expresarme como soy yo, lo que yo pienso, con alguien que no conoce de Dios, ¿no? Que no es cristiano, que con alguien que se autodenomina cristiano y que quiere vivir de esa forma, supuestamente, ¿no? Y ella me decía, bueno, es que es diferente porque en la iglesia la vara está muy alta, ¿no? Y yo así como, ok, ¿no? Pues, ¿qué significa eso de que la vara está muy alta? Es como, pues espero que tú seas de cierta forma, como ya lo decía César, ¿no? Como el varón perfecto, pero eso también pienso que te quita identidad, ya no eres tú, sino
lo que debieras de ser. Entonces creo que es algo que no permite que realmente exista una comunidad, ¿no? Sino muchas personas que están esperando de ti algo, cierto comportamiento, cierta sumisión, como ya también se dijo, porque si piensas diferente, ya no eres parte de la comunidad, ¿no? Y creo que eso, más que ser algo reconfortante, pues es algo que duele mucho cuando uno se da cuenta de que la iglesia no es una comunidad, que no es como la venden, porque esa frase que siempre ponen, ¿no? Pueden ver en las páginas de Facebook o en las propias páginas web de las iglesias, siempre dice, una familia para ti, ¿no? Como si fueras a ir el domingo o ser partícipe de estos lugares y realmente encontrar una amistad, un descanso, no sé, un ambiente tranquilo, acogedor, que no lo hay. O sea, no se cumple lo que ellos prometen, ¿no? Por lo menos con un grupo de amigos normal que no conoce de Dios, como que ni tú tienes expectativas así de ese tipo con ellos. Es más, ni siquiera te importa en qué creen, ¿no? A veces solamente quieres estar con ellos y pasar un rato bien y pues uno descubre que las personas que no conocen ni de Dios son las que muchas veces te apoyan más que los que se dicen y se autoproclaman que van a estar ahí, ¿no? Cuando lo necesites, porque un amigo es mejor que un hermano, supuestamente, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión. Muchas gracias, Irene. Pues sí, tocas temas muy puntuales. Nunca, o sea, aparentemente las puertas de las comunidades de fe están abiertas para todas las personas, pero pues nunca te hablan muy claro de esa agenda como oculta donde pues se trata de formarte a esas costumbres o tradiciones que ellos siguen y pues van sobre tu forma de vestir, tu forma de hablar y, y eso pues hace muchas relaciones de apariencia. Oscar, pertinencia de una comunidad de fe en el día de hoy, en el mundo actual. No, pues de inicio cuando escucho a César en esa introducción sobre el tema, pues me hizo soñar algo muy ideal, sí necesario, pero no creo que inalcanzable. Sin embargo, creo que el ser humano nos seguimos moviendo de acuerdo a intereses muy particulares. Y para crear una comunidad de ese sentido de cercanía, de identidad empática, pues estamos muy distantes de poderla llevar a cabo en toda la extensión de la palabra. Y no quiero romantizar en el pensar que pues debiéramos de vivir de tal o cual forma, como una idea de poder, pues a lo mejor hasta vivir tan cercanamente fuera de la realidad del mundo de actual, porque pues bueno, creo que estamos hoy más que nunca más distantes. Ni siquiera hay una pastoral actualizada, se sigue trabajando modelos muy antiguos que
dejan mucho que desear, sobre todo en dar atención a las diferentes edades, etapas de la vida humana. Hoy en día, el trabajo, por ejemplo, con niños, aunque hablando desde el punto de vista de la iglesia presbiteriana, pues se creó esa idea de una educación dominical renovada, pues no ha servido para nada, no ha trascendido, no ha generado realmente despertar ni siquiera el interés de los niños que asisten a una iglesia de forma dominical. Es más, cada vez más familias están abandonando esos núcleos de iglesias locales y pues están, no sé si buscando eh, en otras áreas o en otras zonas de la vida una, pues una inspiración, una forma de atender sus necesidades, porque realmente la iglesia ha dejado de lado todo esto. No hay poder de convocatoria, no hay esa, ese liderazgo o esa pastoral que realmente se enfoque en un deseo natural de atender esas edades, hablando desde los mismos niños. Y bueno, yo hoy en lo personal, pues teniendo a mi hija de 10 años, eh, la tuve por ahí en una escuela que eh, está relacionada a la iglesia, con ese tipo de principios, ¿no? De donde la formación supuestamente se da en un ámbito de educación cristiana. Eh, no sé quién conozca el programa de AC. Y bueno, me vi en la necesidad de sacar a mi hija de ese contexto porque le hacía falta o le hace falta mundo, vivir otro tipo de experiencias, el contrastarse con muchas realidades en las cuales pues allí se ven reprimidos, condicionados a explorar una situación personal pues de lo que realmente son. O sea, el niño en estos escenarios busca las formas de camuflajear sus verdaderos sentimientos, principios, luchas, por qué no decirlo de esa forma, que se van gestando en su vida personal y que bueno, es necesario pues atender con otro tipo de prácticas más cercanas a, ese, a, ese, a esa realidad que nos toca vivir y que pues hay que soportar muchos embates, cuestionamientos, críticas, eh, formas de conducirse en la vida, porque pues hay grandes dificultades que los mismos niños viven en sus etapas ya muy tempranas y que pues les genera demasiada
demasiada confusión, y que no, yo realmente este tipo de necesidades, obvio, de pues buscar atender las necesidades más inmediatas en la de los cuales también los cuales puedo tener pues algún acercamiento, pero sí hay una necesidad muy tremenda donde pues carecemos de pues de ese interés de atender a personas que en muchas ocasiones no nos van a redituar quizá lo que para muchos ya se hizo un modus vivendi que tiene que ver con la cuestión del pastorado, o sea, vivir del ministerio, no tanto por el ministerio. Y pues recalco precisamente esa cuestión de lo que dice César al inicio, o sea, es fabuloso, suena muy bonito. Ejercer ese tipo de pastoral donde haya esos espacios para de la mano en un aprendizaje mutuo la vida de los niños. Me enfoco más en esta área porque, bueno, ahorita muy característico que mi persona, pues, he buscado atender desde que estuve ministrando en una iglesia local. Son etapas de la vida que se dejan a merced de otro tipo de, pues, inspiraciones, otro tipo de aprendizajes que la vida misma, pues, les va dando a veces a los niños, a los jóvenes, de que nos está tocando, de los cuales nos está tocando rodearnos. Y pues sí, hay mucho por hacer. Yo creo que el planteamiento de una pastoral fuera de la infraestructura de un edificio es lo que más hoy se necesita. Eh, Acabo de escuchar por ahí que, pues bueno, se tuvo un encuentro por ahí con jóvenes en los cuales la idea, se proyecta la idea del discipulado como el influencer de hoy, aquel que pues hoy tiene que ser influencer, tener seguidores e incluso pues adaptar a lo mejor la idea de un Mateo 28, ¿no? De ir y hacer discípulos. Hoy ser que podamos tener seguidores pues para Cristo en el ejemplo de empatía, de vivir, de convivir. Una formación que pues hoy en día impacte nuestra sociedad. Pues agradezco y disculpen el sonido ahí por del teléfono, que alguien me está llamando y
no está entendiendo el mensaje de que no estoy para recibir su llamada, perdón. Disponible ahorita. No te preocupes, Oscar. Muy, muy bien. Muchas gracias tomamos nota de lo que nos has comentado. César, me parece que Irene ha comentado algo muy interesante y lo quisiera sintetizar así. No nos asociamos a un grupo necesariamente por su doctrina, sino por las relaciones que pensamos que creamos allí. Es decir, si buscamos un acompañamiento, un compañerismo, una familia, la palabra que se quiera tomar. César, en tu parecer, una iglesia pertinente, una comunidad de fe pertinente en el mundo que hoy estamos. Bueno, lo primero que yo diría es que tal vez el objeto que más amigos tiene en el mundo es el dinero, ¿eh? Y creo que tiene más amigos que Dios y potencialmente puede ser percibido como más milagroso que Satanás, ¿no? Entonces, el asunto monetario yo creo que es de los asuntos más incisivos en los grupos religiosos. Oscar ha señalado que valdría la pena tener pues pastores que no son, digamos, pastores interesados en el salario, sino pastores interesados en pues en el llamado a la pastoral. Entonces, aquí hay una cuestión que me parece fundamental porque pues el asunto es que pues básicamente tenemos en general pastores que sí aspiran a un salario. Es más, en los grupos religiosos edificados, promovidos y sostenidos por una persona donde esa persona es el misionero, es el fundador de la iglesia, es el que alimenta a la congregación, pues puede haber, digamos, ahí como una sombra de sospecha en términos de los manejos que se hacen de los recursos, ¿no? Sobre todo si la misma persona que ha hecho misión, que ha construido la iglesia y que sostiene a las congregaciones, es la misma que administra los recursos y que además vive del trabajo pastoral. El tema, por supuesto que es muy polémico. Yo siempre he sido de la idea de que, pues para ser pastor, lo primero que uno tendría que exigirle al candidato es que tenga un modo decente de vida, y eso significa que, pues que sean pastores que no vivan del salario de la iglesia. Porque si viven del salario de la iglesia, lo que generalmente se construye, pues son complicidades entre los liderazgos de las iglesias y también se gesta una especie de competencia desleal por una suerte de envidia, digamos, de vivir o apropiarse del sueldo del líder que mejor gana, ¿no? Y sí creo, digamos, que la cuestión del dinero o el concepto de dinero o el uso que se hace del dinero, pues es como el lenguaje popular acusa, digamos, al dinero, ¿no? Es el estiércol, es el desecho del diablo. Y como tal, es productor de una serie de conflictos, ¿no? Entonces ahí, digamos, la cuestión de qué tipo de comunidad de fe sería deseable, pues yo creo que el primer problema que me da la impresión por lo que escucho de Irene, es que justamente Irene ha llegado frecuentemente, digamos, a comunidades de fe, donde la disputa
no declarada o no hecha explícita frente a todos los congregantes, es justamente de quién usa el dinero y cuáles son los destinos potenciales que puede tener el dinero. Y eso genera prédicas muy de doble moral, pero también produce prédicas muy restrictivas y muy prescriptivas al mismo tiempo. Y por eso no creo pues que la discusión de una potencial comunidad donde lo que prive es o lo que prive puede ser el interés por la amistad o el interés por el otro, por el prójimo, o el interés por llevar la carga del prójimo, como dice Romanos, y que en el diagnóstico que hace Oscar, pues justamente el gran ausente son esas comunidades. O sea, no hay comunidades de fe donde unos llevan las cargas de los otros, ¿no? Donde unos se interesan por las necesidades de los otros y donde unos satisfacen o se interesan por cubrir, digamos, los huecos y las faltas que los otros tienen, ¿no? Ciertamente son las grandes ausentes en este momento, y me parece, digamos, que pues el reto sería construir una generación de pastores jóvenes, pues que asuman el ministerio no como un empleo, no como un trabajo, sino que asuman el ministerio como lo que es, o sea, un llamado, y un llamado que se gesta y que se desarrolla en torno al servicio al prójimo. Y creo pues que esta parte del planteamiento que yo hago pues creo que es polémico, pero mis convicciones me hacen pensar, digamos, que cuando alguien estira la mano y recibe un salario, pues en ese acto, como diría la teoría marxista, pues mágicamente ya se establecen compromisos y se establecen complicidades que por lo general nunca son conversadas y debatidas públicamente. O sea, ese asunto siempre queda como clandestino, oculto, ¿no? Y creo que es el gran obstáculo para la construcción de comunidades donde se desarrolle de manera clara pues una hermandad que apuesta por la vida del prójimo y por una vida plena. Creo que, o para mí, el relato, la discusión comenzaría pues, por ese aspecto. César, coincido plenamente, hemos charlado muchas veces el tema. Hay un fondo, un trasfondo de credibilidad, ¿no? Pudiéramos decirlo del líder religioso, del político, se creerá en ellos en la medida que veamos que no están haciendo un usufructo a veces que pareciera pues ofensivo o escandaloso de esta labor que dicen que lo hacen por amor, por pasión, por vocación, por el término que se quiere usar. Voy a hacer la de abogado del diablo y luego con el cariño y el respeto que te tengo. ¿Qué sentirías tú que alguien te preguntara que ejerces la docencia, que por qué no la ejerces sin percibir un salario? Y hay un corazón docente en ti, ¿no? Y una formación que avala el que seas docente. Pero abogado del diablo, ¿no? No, y está bien, está bien. O sea, yo ahí haría varios planteamientos. O sea, a lo mejor pudiera hacerse un paralelismo entre lo que es el fenómeno de la educación en México y lo que es el fenómeno de la pastoral en Alemania. Y ahorita explico por qué pongo el caso alemán. La educación en México es pagada con dinero público. Y en las universidades se ha gestado una suerte de perversión
una perversión que, sin declararme de la 4T, aceptaría, digamos, que la crítica de la 4T con relación al deterioro que gestó el neoliberalismo en el ámbito universitario, pues fue similar al que operó, digamos, en la vida pública general del país, ¿no? O sea, las universidades, siendo públicas, se fueron privatizando. O o muchas de las actividades de la universidad terminaron privatizadas. Y recibiendo yo un salario que puede quedar, digamos, en un espacio bastante abstracto, porque pues es dinero público y es muy difícil rastrear el origen de esos dineros públicos. O sea, se sabe que la gente paga impuestos, pero también se sabe que buena parte de los impuestos pues desaparecen en el tránsito entre la entrega del impuesto que la gente da y el ejercicio mismo del recurso público, ¿no? Siendo yo asalariado del impuesto, resulta curioso que yo mismo tengo que pagar impuesto. Y en el contexto de los espacios universitarios, adentro hay una pugna y hay una discusión bastante fuerte. Es decir, hay quienes han montado grandes negocios al amparo del trabajo universitario. Ya tengo compañeros que, por ejemplo, han montado verdaderas empresas en torno a la organización de congresos, que terminan además pagando, quien participa en esos congresos termina pagando en dólares. Y ahí es donde yo digo, bueno, el asunto, a lo mejor ya por muy pocos de nosotros idealizado, de que la universidad se debe al pueblo, ¿no? Y que en consecuencia debe atender problemáticas que el pueblo mexicano sufre y en ese sentido retribuir, digamos, lo que el pueblo invierte en los salarios de los profesores. Y digo que ahí hay un debate fuerte porque hay quienes seguimos creyendo eso y hay quienes no lo creen. Es más, de manera cínica, no solamente cobran el salario, sino invierten tiempo y recursos como para apropiarse de los recursos extras que las universidades se han inventado para evitar incrementar los salarios de los profesores. Entonces, ahí, digamos, puesto, digamos, el asunto como de fondo para poner el ejemplo del caso. En Alemania, la iglesia luterana es una iglesia, es una iglesia estatal y los pastores reciben un salario no de sus iglesias, sino reciben un salario del Estado. Y entonces ahí, por ejemplo, pues es frecuente, es común encontrar en los periódicos anuncios de que tal iglesia solicita un pastor con tales y tales estudios y luego la oferta, digamos, de cuáles son las prestaciones de ley, el pastor tendría como que pues como que tener por la propia ley alemana, ¿no? Y digo, haciendo el símil, lo que yo entiendo, digamos, es que los pastores alemanes forman una gran burocracia al servicio del Estado. Es una gran burocracia que atiende los símbolos religiosos bajo la perspectiva, digamos, de que hay una política estatal en materia religiosa. En el caso mexicano no, porque el caso mexicano, el tipo de laicismo que ejercemos, pues marginó las expresiones religiosas del espacio estatal y en consecuencia del recurso público. Y en ese sentido creo que el escenario social de México
se parece mucho más al escenario social que enfrentaron los primeros grupos de cristianos, porque pues no hay recurso ahí, o sea, no hay recurso que esté disponible. Sí, el tipo de misión y el tipo de iglesia que uno está pensando es una iglesia que se margina de las iglesias institucionales, ¿no? Un poco, digamos, para poner el ejemplo, digamos, de la iglesia presbiteriana. O sea, yo cuando escucho a la iglesia presbiteriana que ahora escogen a los pastores por la vía de la terna, lo que imagino es que la perversión ha llegado a un grado extremo que permite, digamos, a los consistorios de las iglesias negociar las mejores condiciones, es decir, el mejor candidato con menor salario y con más dones, ¿no? Que toque guitarra, que predique, que visite, que ore por los enfermos, que se aviente la clase de la escuela dominical, que incluya a su mujer como maestra de escuela dominical sin paga y que incluya a los hijos también como parte de el equipo de alabanza o como parte del liderazgo juvenil o infantil, y en el mismo tono de sin paga. Porque las iglesias presbiterianas ejercen un pastorado evidentemente mediado por el salario, ¿no? Por eso para mí es problemático el salario en la comunidad de fe. Y creo, digamos, que el espacio de la docencia, sin dejar de ser, digamos, un espacio donde también priva, digamos, esta idea del llamado. Es decir, ¿quién se vuelve docente? Pues quien siente el llamado, ¿no? El llamado a servir como docente. Eh, pero creo que la naturaleza y el fondo mismo del propósito es distinto, porque en las comunidades de fe estamos hablando de un mundo que le da continuidad a este mundo y que está más allá de este mundo, ¿no? Y que generalmente nombramos como reino de Dios. Y la otra característica es que las iglesias son las asambleas de los creyentes. A diferencia de las universidades, pues las universidades no son iglesias, y las universidades tampoco son comunidades de fe. De hecho, las universidades modernas, contrario a las comunidades de fe, son espacios donde lo que se pone por delante es justamente la permanente duda de decir verdad, ¿no? Es decir, son espacios donde la obligación es el combate a los fundamentalismos y la puesta en duda de cualquier pretensión de absolutos, ¿no? Y eso es lo que establece una distancia, pues. Entonces, el lugar del dinero o el lugar del salario me parece que tiene un contenido y tiene una forma distinta en estos dos escenarios. No sé si en algo contesto. No, muy claro, muy claro. Y no me ofende, ¿eh? No, porque bueno, pues también nosotros criticamos, se valdrá que por ahí nos quieran hacer el señalamiento, la crítica, ¿no? Yo Claro. insisto, lo que le daría credibilidad hoy a estos ministerios que lamentablemente se han visto exhibidos por su interés únicamente material, o la gran pregunta sería, ¿ese pastor sería pastor si no hubiera de por medio una manera de resolver la vida en lo económico? Esa sería la gran pregunta y muy pertinente el día de hoy. Y pues agradezco, sí, claro, que queda muy claro el punto, ¿no? Son escenarios distintos. Y vamos a preguntarle al profesor Charlie, que anda por ahí. Tú que eres cinéfilo, querido Carlos, en alguna de las del Padrino, en el contexto de la Revolución Cubana, creo Al Pacino, ¿no? El personaje de Mike, dice, pues van a ganar los rebeldes porque los soldados pelean por paga, los rebeldes por un ideal.
¿Cómo ves la figura del líder religioso? ¿Debería ser alguien con una formación académica o técnica que le permitiera solventar el modo de vida? Y esto le daría credibilidad, más credibilidad a su misión. Pues que soy bien utópico, la verdad, incluso, aunque no me preguntaste, también he pensado la figura del académico en términos de, es alguien que debería chambear manualmente y además enseñar, ¿no? No solamente, no porque enseñar no sea un trabajo, pero particularmente pues pienso en Pablo, ¿no? Que ahí hay controversias de cuál era su oficio. Parece que peletero, em, pero no lo abandonaba y a la vez enseñaba. O sea, es decir, era una suerte de educación en el taller. Mientras estaban en el taller, también predicaban el reino, ¿no? Y yo creería que tanto, insisto, utópicamente, tanto el profe como el pastor tendrían que estar en un rollo muy parecido. Y sobre todo porque me parece que justamente al tener un trabajo manual, eh, te hace atarte a las cosas, a todas esas cosas que me parece que tanto Irene como Natera señalaban que se perdían, ¿no? Eh, pues por voltear a ver el cielo a veces no ves lo que hay en la tierra y ejerciendo una labor que tenga que ver con involucrar el cuerpo y las manos, me parece que te hace más consciente. Yo creo que aplicaría para los dos, como, tanto como para el pastor como para el, el profe, en términos de que ambos pondrían su ministro al servicio de los demás y que no perderían el piso de, pues, cuál es la función que realizan, cuál es el objetivo de que estén ahí, ya sea en la iglesia o en la escuela, ¿no? Y son cosas que se pierden absolutamente cuando se ha dejado de pensar en que hay una función, que hay una misión y a quién te debes, ¿no? Y cuál es como el objetivo. Y de repente, pues el asunto está en otros lados. En el caso, por ejemplo, de la academia, pues está más vinculado a producir por producir, aunque no necesariamente tenga que ver con un asunto relevante para la sociedad. Producir, generar textos. Hay a veces 15 personas escribiendo un artículo de 7 cuartillas. En fin, o sea, tanto la iglesia como la escuela tienen muchos vicios y sin duda me parece que habría que retomar o insistir en que hay una función primordialmente social en ambas. Sería mi punto de vista. Muchas gracias, Carlos. Irene y Joshua, ¿cómo han visto a esos líderes que les ha tocado conocer, estar bajo su liderazgo? Si es un tema para ustedes, le da mayor valor que ustedes sepan que pues tiene un oficio, tiene un trabajo que le permite resolver materialmente las necesidades de él, de su familia, o ven bien que viva de la iglesia. Mencionaba Carlos de pues la postura paulina, ¿no? Él tiene las dos afirmaciones, ¿no? Él dice que los que vivan para el evangelio vivan del evangelio, pero también dice, con estas manos he trabajado y he proveído para mis necesidades y las de los que están conmigo. ¿Cómo ven ustedes, Irene?
Buenas noches, Roberto, y a todos. Pues creo que es un punto muy importante y relevante a abordar y discutir, que valdría la pena también ver la perspectiva y escuchar a quienes viven de esa forma, ¿no? Pero desde mi perspectiva, desde el momento en que alguien está recibiendo eh, un beneficio económico por realizar algo, pues empieza pues a cambiar la forma en la que uno lo hace, ¿no? A veces de forma inconsciente, quiero pensar que es de esta forma y a veces de forma consciente, dando privilegios o beneficios a aquellos que le van a redituar un mayor beneficio, ¿no? En el caso de si sabes que tú lo que estás recibiendo monetariamente viene de los feligreses, pues vas a preferir o vas a ser más atento con aquellos que puedan sustentar de mejor manera tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, en ese aspecto yo creo que sería una mejor oportunidad el tener un sustento aparte de la iglesia, ¿no? En cuanto a la experiencia que hemos tenido, pues sí, efectivamente, aquellos pastores que tienen un trabajo y de forma, o sea, sin recibir el sueldo por la iglesia, pues se nota esta parte, ¿no? De no privilegiar a ciertas personas, no privilegiar a quienes observan, a que pues puedan tener un mayor poder adquisitivo. Y pues también pienso que, bueno, desviándome un poco del tema sobre esto, quisiera también hablar sobre que muchas veces también se presenta la oportunidad de poder discutir o hablar otros temas. Sería una buena, eh, como de explicarlo, como un buen mecanismo para poder mejorar esta relación entre autoridades eclesiásticas y feligreses, ¿no? Pues muchas veces se presentan como, bueno, te escuchamos, o como decía Diana, ¿no? Irene, sobre que somos familia, ¿no? Y aquí nosotros te vamos a apoyar porque eres parte de la familia, pero viene con un asterisco todo eso, ¿no? Solamente si piensas lo mismo que yo, solo si haces y dices lo mismo que yo, porque si no, no, eh, que seas miembro de esto va a estar condicionado, ¿no? Y creo que eso es algo em, que, que también se puede desvirtuar o muchas veces ese asterisco es más pequeño para unos que para otros, ¿no? Y dependiendo de precisamente lo que puede influenciar esto lo puede influenciar, entre otras cosas, pues puede ser el dinero, ¿no? El recibir eh, algún beneficio de esa persona y que pueda permitírsele, bueno, es que este feligrés recibe, aporta gran parte, ¿no? a la congregación, pues se le puede permitir pensar diferente, ¿no? O opinar de forma diferente, ¿no? Pero si no, pues no, ya no lo consideramos parte de la familia, ¿no? Y pues sí, eso es como lo que quería comentarles. Muchas gracias, Joshua. Muy claro el punto. Pues, Oscar, sin duda tienes una perspectiva respecto al tema. Me gustaría que igual, pues, pensemos en ese joven que ahorita está en el seminario, en cualquiera que sea su denominación, viéndonos, que se vea nuestro espejo, ¿no, Oscar? ¿Qué le podrías remitir como consejo, que no descuide
una formación académica, una preparación técnica Pues es para algo tener que, así un oficio, un trabajo que le permita llevar a cabo su ministerio? Te doy la palabra, discúlpame. sí, no, es algo que pues incluso hemos platicado entre nosotros, pues como colegas, como mm, personas que hemos asistido de esta forma a la iglesia, teniendo una remuneración de ella, pero también buscando el no condicionar nuestro servicio a un recibimiento monetario, económico. Y bueno, ya en algún momento, recuerdo, Abner López todavía era moderador de la Asamblea General, y yo por ahí propuse en una reunión que se tuvo oportunidad de que pues los pastores unificaran su salario, eh, recibieran el mismo salario e incluso un poco más, eh, o alguna diferencia quienes estaban en campos rurales, porque curiosamente pues son lugares a los que muy pocas personas quieren o queremos ir. Son zonas que nos alejan de las grandes catedrales, y efectivamente pues hubo una negativa a esto, porque pues incluso si hablamos de los salarios o las economías que reciben aquellos que están en cuestiones administrativas dentro de la iglesia, pues de alguna forma se tienen muchos más beneficios. Obvio, esto pues no agrada en cierta medida a aquellos que si de alguna forma buscamos más el interés económico que el deseo de servir por el servir mismo. Es difícil, incluso a veces pudiera uno pensar que si tú te quisieras adherir a una iglesia y tú le hicieras esta propuesta, decirle, pues mira, yo quiero contribuir, o simplemente pues como parte de la membresía para contribuir a las necesidades que aquí pueda haber, y donde tú busques poner al servicio pues tus capacidades, tus habilidades personales, pues incluso te condicionan más. Yo tuve ese conflicto hace algunos meses donde me hacían la invitación y me decían, pues es que la iglesia no está en la capacidad de darle a usted, pastor, lo que como pastor le diera de gana. Y le digo, bueno, no estoy buscando entrar bajo esa premisa de condicionar un sueldo. Mi deseo pues es servir, y pues causó más problema porque obviamente es una forma en la que te, te condicionan y te coartan y se te manipula en muchos aspectos. Aún la iglesia a veces sabe esto y busca mejor tener pastores necesitados económicamente que aquellos que no tienen una dependencia económica real o muy directa de una iglesia local, porque obviamente vas a hablar, vas a exponer las cosas de una manera muy, muy distinta
a lo que en su mayoría hace alguien que está condicionado, ya sea por tener un techo en una casa pastoral o por tener un ingreso económico. Entonces, esto nos ha llevado a vender, por decirlo de esta forma, malbaratar el mensaje, la palabra de Dios, en el sentido pues de recibir un ingreso económico. Se condiciona, se permea mucho y obviamente no dudo que se pueda formar a los mismos jóvenes con una perspectiva diferente de servicio, pero incluso tendría que cambiar también el esquema de la idea de quererlos hacer pastores. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas. Un ministerio que se reduce a una pastoral de iglesias locales, donde pareciera que solamente a través de ello, obvio no descarto que tenga que haber una capacitación académica, tanto para ejercer el ministerio, sentido estrictamente de conocer pues cuestiones teológicas, pero tampoco dejar de lado pues también la preparación académica que se pueda adquirir en otro tipo de instituciones o incluso pues trabajos, manualidades o profesiones que cada quien en lo individual pueda ejercer. Eso ha limitado mucho el que se pueda tener mucho más, un liderazgo mucho más diversificado, una forma de llegar a más personas, porque siempre se está pretendiendo hacer un llamado a estar en las filas del pastorado, en una usanza ya muy añeja, ya improductiva, como se ha venido haciendo. Entonces, sí es necesario que cuando se predique incluso nuevamente ese texto bíblico de la mies es mucha, los obreros pocos, pues no se focalice en esa idea de querer ver a todos como pastores o misioneras, incluso bajo ese rubro de distinción, pensando en que la mujer no puede ocupar un pastorado, ¿no? No puede ejercer el pastorado mismo por ser mujer, ¿no? Porque obviamente ese es otro tema a discutir muy interesante. Pues ahí dejo mi comentario, ¿no? Creo que es muy importante el que dejemos de ver en ese solo sentido de querer meter a todos a ser pastores, que abandonen estudios, que abandonen profesiones y se vayan a atender iglesias. Eso para mí ha sido un fracaso total desde que se le indica al joven a dejar su profesión bajo esos aspectos. Creo que hay que releer incluso los propósitos que en Jesús está el que en algún momento aquellos que eran pescadores dejaran sus redes. Yo creo que no es la literalidad de decir abandonen sus trabajos y vénganse a hacer una labor muy diferente. Hay que identificar ahí bien pues el contexto y darle una apertura a otros sentidos de lo que realmente nos dice un texto como este. Gracias. Gracias, Óscar. Pues un gran reto porque
El mundo evangélico, esencialmente en su hermenéutica, es lo que apoya mi perspectiva, mi posicionamiento, se lee literal, lo que no, pues está sujeto a interpretación. Pues queridos, hemos agotado el tiempo. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes pues su participación hoy. Muchas gracias, Diana y Yashua. Gracias, Oscar. Gracias, profesor Carlos. Muchas gracias también, César. Apreciamos mucho el tiempo que aportan a estas sesiones. Y gracias a aquellos que nos siguen, que nos ven. Les recordamos los canales, las vías, es mediante la página de Facebook, Clínica de la Fe, y en YouTube, en el canal Cristiano Rebelde. Les invitamos a visualizar, compartir, darle like y pues nos vemos en la próxima transmisión. Un abrazo fraterno a todos. Pues gracias, interesante el tema, como todas las noches que nos hemos podido ver, bueno, en algunas que he estado ausente, pero que por allí también nos mantenemos escuchando. Gracias.